Detrás de la fachada de un matrimonio en apariencia perfecto, se ocultaba un pasado turbio y secretos inconfesables que amenazaban con emerger. A pesar de ello, persistieron en mantener su aparente vida idílica, hasta que un día la desaparición de uno de ellos sumió todo en un misterio inquietante. Poco a poco, las intrigantes pistas comenzaron a señalar a alguien que estaba envuelto en un pasado sombrío. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez es una historia bastante reciente, de hecho sucedió entre el año 2022 y el 2023, en el que estamos ahora básicamente. Y literalmente fue en la transición entre ambos que empezó a suceder todo esto. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Anna Walsh. Nos ubicamos en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 2022. Anna, de 39 años, y Brian Walsh, de 48, eran un matrimonio aparentemente normal. Vivían con sus 3 hijos de 6, 4 y 2 años en Cohasset, Massachusetts, un rincón pequeño que albergaba una población de alrededor de 8.500 habitantes. A pesar de su tamaño modesto, era conocido por ser una de las áreas más exclusivas y costosas de Massachusetts. La historia de la pareja de Anna y Brian había comenzado muchos años atrás. Anna, que había nacido en Belgrado, Serbia, provenía de un trasfondo diferente al de Brian, pues lo conoció cuando ella trabajaba como empleada de limpieza en el apartamento de él. Brian provenía de una familia de renombre, siendo su padre el conocido neurólogo Thomas Walsh. Sin embargo, las diferencias en las clases sociales no impidieron que el romance entre Anna y Brian creciera, que terminaran siendo una pareja consolidada y casándose posteriormente. Anna y Brian compartían una vida matrimonial con sus hijos aparentemente tranquila y feliz. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un oscuro secreto. Para entender mejor esta historia hay que retroceder un par de años en la vida de Brian. Brian había tenido en su pasado una relación bastante complicada con su padre, pues según los informes, en un momento dado, Brian fue internado en el centro psiquiátrico Austin Riggs en Stockbridge, Massachusetts. Allí fue diagnosticado como sociópata y estuvo internado por aproximadamente 12 años. Una vez que Brian finalmente recibió el alta, su padre lo rechazó rotundamente. «Eres mi hijo y siempre deseo lo mejor para ti, pero no quiero volver a comprometerme. Si lo hiciera, sé que dejaría que el caos volviera a entrar en mi vida y no puedo permitirlo», dijo el padre de Brian. En medio de esta complicada situación, Brian decidió llevar a cabo una elaborada estafa inmobiliaria contra su propio padre. Después de concretarla, decidió concederle los deseos a su padre y desapareció por completo de su vida. Su padre, por lo tanto, nunca más supo más nada de él. Para este punto, aquellos que lo conocían no solo veían a Brian como un sociópata, debido al diagnóstico que había recibido, sino como alguien marcado por la ira y con una inclinación hacia la violencia física. Varios años después fue, como les conté, que Brian conoció a Anna, quien se convertiría en su esposa, y con quien terminó formando una familia aparentemente feliz y completa. Pero las oscuras sombras que envolvían a Brian aún persistían. En el año 2016, la vida de Brian dio un giro inesperado nuevamente, pues fue acusado de estar implicado en un fraude artístico relacionado con pinturas de Andy Warhol, valuadas en $80.000. Al parecer, Brian le había robado pinturas a un amigo y las ofreció en eBay diciendo que eran pinturas auténticas de Warhol, pero le terminó entregando falsificaciones al comprador. El mismo comprador dijo: «Mi experiencia habla del dominio magistral de Brian para coaccionar y engañar a las personas». Por este hecho, el tribunal le ordenó a Brian permanecer bajo arresto domiciliario hasta recibir una sentencia definitiva. Sin embargo, su brazalete de arresto domiciliario no estaba equipado con GPS, y además tenía una extensión que le permitía llevar a sus 3 hijos a la escuela y por ende realizar otro tipo de actividades por ahí cerca. 2 años después, en 2018, mientras Brian aún cumplía su arresto domiciliario, su padre falleció. Como ambos estaban absolutamente distanciados, fue el abogado del padre quien se encargó de notificar a Brian sobre la triste noticia. Tras enterarse del deceso, Brian mostró interés en una propiedad costera en Hull, Massachusetts, valuada en $710.000, que había pertenecido a su ahora difunto padre. Se cuenta que Brian allanó la casa llevándose consigo varios objetos de valor,
Además, intentó vender la propiedad por $140,000 más de su valor real al ser nombrado incorrectamente albacea del testamento. 3 años después, en 2021, el caso de las pinturas falsificadas aún continuaba, y Brian estaba muy cerca de recibir su sentencia definitiva. En un intento por conseguir clemencia para su esposo, Anna redactó una carta dirigida a un juez federal. En ella expresaba cuánta alegría y consuelo Brian le había brindado a la familia durante su arresto domiciliario. Pero Brian finalmente terminó realizando un acuerdo legal que consistía en que él debía declararse como culpable, y así lo hizo. Si bien no se le impuso tiempo en prisión, se le exigía devolver las pinturas robadas o pagar una indemnización por ellas. A pesar de todos estos problemas legales, Brian durante sus últimos años había logrado mantener un estilo de vida aparentemente próspero para su familia. Según sus amigos, solía participar en cenas que superaban los $20,000 en costo. Y como ya mencioné, Brian junto a su familia residían en una de las zonas más exclusivas del estado. Brian, para justificar estos ingresos, solía decir que él había amasado una fortuna tras crear un software durante sus tiempos universitarios. Bajo este contexto llegamos al mes de marzo del año 2022, cuando Anna encontró un nuevo empleo como gerente general regional en una reconocida firma inmobiliaria llamada Tishman Speyer. A sus tareas debía llevarlas a cabo en Washington, lo que significaba que debía viajar desde Massachusetts hasta allí a diario. Pero afortunadamente Anna y Brian parecían contar con una casa también en Washington, lo que podría facilitarle las cosas a Anna. Pasaron los meses y llegó la noche del 31 de diciembre del año 2022. Anna y Brian se prepararon para recibir el año nuevo. Compartieron una cena con un amigo cercano y después de las 12 continuaron festejando. Alrededor de la 1 de la mañana, Anna intentó comunicarse con su familia en el extranjero para desearles un feliz año nuevo. Desafortunadamente, su madre no la atendió porque no había logrado escuchar la llamada. Anna, en busca de alguien con quien compartir sus buenos deseos, marcó el número de su hermana mayor, pero ella se encontraba profundamente dormida, por lo que tampoco respondió. En ese momento, la familia de Anna no sabía que lamentarían eternamente el no haber podido contestar a esas llamadas. Los primeros días del 2023 trajeron consigo un inquietante informe de desaparición a la policía de Washington. Un hombre preocupado se presentó en la comisaría para informar que su empleada, Anna Walsh, no se había presentado a trabajar desde Año Nuevo, y agregó que desconocía totalmente su paradero. La policía, movida por la urgencia del caso, decidió dirigirse hacia la casa de Anna para hablar con su esposo Brian, en busca de alguna pista que pudiera ayudar a resolver el misterio del paradero de Anna. Brian, visiblemente afectado por la situación, le comentó a las autoridades lo que sabía sobre su esposa. Le dijo que creía que estaba en Washington trabajando. Según su relato, Anna, durante la mañana del 1 de enero, le había comunicado que tenía una emergencia laboral y debía volar a Washington. Con ternura, Brian recordó cómo ella se preparó y le dio un beso de despedida antes de abandonar la casa alrededor de las 6 de la mañana. Brian continuó su relato contando que, tras la partida de Anna, él se había encargado de preparar el desayuno para sus 3 hijos y posteriormente, alrededor de las 3 de la tarde, una vez que la niñera llegó a la casa para cuidar de los pequeños, salió a realizar algunas diligencias. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Brian afirmó que emprendió un viaje hacia la casa de su madre en Swampscott. Sin embargo, se perdió en el camino, lo que prolongó su trayecto entre 20 y 30 minutos más de lo habitual. Una vez que llegó a la casa de su madre, Brian alegó haberse dedicado a hacer mandados en Whole Foods y CVS en Swampscott para comprar víveres y toallitas limpiadoras. Tras completar sus tareas y dejarle todas las compras a su madre, emprendió su viaje de regreso a su casa en Quaset alrededor de las 8 de la noche. La policía, decidida a desentrañar los misterios que rodeaban al paradero de Anna y la veracidad de la versión de Brian, se embarcó en una minuciosa investigación que los llevó hasta el supermercado Whole Foods, donde supuestamente Brian había realizado compras para su madre. Con la esperanza de encontrar alguna pista reveladora, los agentes de policía revisaron detenidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, para su desconcierto, no lograron encontrar ni rastro de Brian en ninguna de las imágenes registradas. Además, su relato carecía de sustento porque no pudo presentar ningún tipo de recibo de las tiendas en cuestión. Movidos por la curiosidad y la necesidad de seguir desentrañando los enigmas, la policía decidió rastrear la ubicación del teléfono de Anna mediante una técnica conocida como ping. Para su sorpresa, descubrieron que el celular de la mujer había estado en el área de Quaset, es decir, donde ellos vivían,
No solamente el día 1 de enero, sino también el 2 de enero. Días en los que, según Brian, ella había ido a trabajar a Washington. ¿Qué motivos podría tener Anna para dirigirse a Washington sin su celular?, se preguntaban los policías. Además, no se encontraron registros de que Anna haya sido recogida por ningún servicio de transporte como Uber o Lyft el día 1 de enero para llevarla hasta el aeropuerto y poder ir a Washington. Los registros telefónicos de Brian también fueron objetos de investigación y arrojaron información inquietante. Se determinó que durante la semana que empezó el 1 de enero, Brian había viajado a las áreas de Brockton y Abington en repetidas ocasiones sin motivo alguno. Todos estos descubrimientos que se iban realizando añadían cada vez más y más incertidumbre al caso. Los investigadores continuaron armando el rompecabezas de los eventos y descubrieron más detalles impactantes. Por ejemplo, confirmaron que Anna tenía un boleto de avión para el día 3 de enero, el cual nunca utilizó. El día 6 de enero, una operación de búsqueda masiva se desplegó en un intento desesperado por encontrar a Anna. Equipos de rescate, perros entrenados, oficiales de policía estatal y local se unieron en una ardua labor que comenzó temprano en la mañana y se extendió a lo largo del día. La determinación por descubrir la verdad era palpable en el aire. Para ese momento, según las autoridades, Brian estaba colaborando de manera activa en la búsqueda, lo que generaba una mezcla de incertidumbre y expectativas en torno a su posible implicación en la desaparición de su esposa. En medio de una búsqueda que no avanzaba, el destino pareció jugar una carta inesperada. El mismo 6 de enero, un incendio estalló en una casa que había sido el hogar de Anna y Brian hasta unos meses antes de la desaparición de Anna. Todos en la comunidad se sorprendieron y se preguntaron si quizás este evento estaba relacionado con la desaparición de Anna. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que el incendio no había sido más que una simple coincidencia. Una extraña casualidad que había dejado perplejos no solamente a los policías, sino también a toda la comunidad. Según el Departamento de Bomberos de Massachusetts, la causa del incendio había sido un problema en el inserto de la chimenea y los daños en diferentes tuberías que hicieron que se inicie el fuego dentro de una pared. Pero a pesar de que esta pista se había prácticamente descartado, en medio de todo esto empezaron a aparecer nuevos datos muy misteriosos. Mike y Mandy, amigos cercanos de Anna, se presentaron ante los medios para compartir información desconcertante. Según relataron, Anna antes de desaparecer había empezado a mostrar un apuro inusual por deshacerse de varios de sus bienes. Había vendido su auto y un departamento que había alquilado durante los últimos 4 años. Lo sorprendente era que el comprador del departamento había pagado en efectivo tan solo unos días antes de que Anna desapareciera. Esta repentina venta de propiedades y bienes generaba un mar de interrogantes. ¿Por qué Anna sentía la urgencia de deshacerse de sus posesiones? No tenía sentido alguno. La amiga de Anna también agregó que durante el último tiempo las cosas parecían ser muy extrañas. Dijo que la dinámica de la amistad entre ella y Anna había cambiado de forma perceptible. Además dijo que Anna y Brian tenían la costumbre de nunca quedarse en una misma casa durante más de un año, sino que solían mudarse constantemente, como si estuvieran huyendo de algo o escondiéndose. De hecho, como les conté, unos meses antes de la desaparición ellos vivían en otra casa, que fue la que posteriormente tuvo el incendio. Estas revelaciones añadían una capa más de misterio y desconcierto en toda la historia de Anna y Brian. La trama se enredaba cada vez más y cada pista parecía conducir a nuevos interrogantes. El día 7 de enero, una unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate de la Policía Estatal, acompañada de 3 equipos de perros adiestrados, y el ala aérea de la Policía Estatal, peinaron las áreas boscosas cercanas a la antigua residencia del matrimonio Walsh. Los buzos de la Policía Estatal también exploraron minuciosamente un pequeño arroyo y una piscina, buscando cualquier indicio que pudiera aportar luz al caso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no se encontró rastro alguno de Anna. Sorprendentemente, después de esto, ese mismo día, la Policía Estatal anunció que la búsqueda terrestre de Anna había llegado a su fin. Este abrupto cese de las operaciones de búsqueda despertó suspicacias y generó desconcierto en la comunidad. ¿Acaso no era demasiado pronto para dar por concluida una investigación tan crucial? Las dudas y la inquietud se apoderaron de todos aquellos que esperaban respuestas y justicia en un misterio cada vez más intrincado. No obstante, la decisión de dar por finalizada la búsqueda en tierra tenía un motivo bien definido.
las autoridades habían decidido llevar a cabo un allanamiento en la residencia de Brian y Anna en Quonset. Y efectivamente, al día siguiente, es decir, el 8 de enero, lo hicieron. Lo que descubrieron en el interior de la casa desató un escalofríos en todos los presentes. En el sótano de la vivienda hallaron restos de sangre y un cuchillo totalmente ensangrentado. La presencia de estos elementos perturbadores dejaron en claro que la situación se había vuelto aún más sombría y complicada. La policía estatal de Quonset actuó rápidamente y detuvo a Brian en ese mismo instante, pues ya para esta altura creían que era muy probable que Brian había engañado a los investigadores durante todo el proceso de búsqueda de Anna, que además obviamente se habían hallado elementos muy incriminatorios en su propia casa. El día lunes 9 de enero, Brian compareció ante la justicia, pues se le acusaba de haber engañado a la policía durante todo el proceso de búsqueda de su esposa. Los fiscales destacaron que, muy probablemente, Brian había dado declaraciones falsas y engañosas que habrían obstaculizado significativamente el progreso de la investigación. Esto llevó a la policía a sospechar que el objetivo de Brian al dar información falsa era encubrir o deshacerse de pruebas en su contra. El velo de la duda se cernía cada vez más sobre él, generando un aura de intriga y desconfianza en torno a su posible implicación en el caso. Sin embargo, como en ese momento la acusación que le hicieron era simplemente que había dado información falsa, Brian pudo salir bajo fianza. La policía necesitaba más pruebas certeras en su contra para realmente acusarlo de estar implicado en la desaparición de su esposa. Para encontrar más pruebas en contra de Brian, los investigadores tomaron una decisión crucial: ampliar la búsqueda hacia el área donde residía la madre de Brian. Con meticuloso cuidado, la policía acordonó la zona con cinta adhesiva destinada a escenas del crimen y recogió los contenedores de basura que se encontraban en el lugar, considerándolos potenciales fuentes de evidencia claves para el caso. La búsqueda en este lugar arrojó resultados significativos, ya que se recolectaron varios objetos que quedaron sometidos a procesamientos y pruebas forenses exhaustivas. Por ejemplo, entre estos objetos que se encontraron estaba una sierra de metales, trozos de tela desgarrada, con lo que parecían ser manchas de sangre. Como ustedes se podrán dar cuenta, para este momento ya se habían encontrado varios elementos con sangre. La policía tenía la esperanza de poder recolectar sangre como muestra de los hijos de Anna y comparar estas muestras con la sangre encontrada en los diferentes elementos y de esta manera intentar corroborar si la sangre de los objetos en cuestión era de Anna o no. Así que mientras intentaban acceder a estas muestras de sangre de parte de los hijos de Anna, la policía también indagó en el historial de búsquedas de internet de Brian, revelando información perturbadora. Al parecer, el hombre había realizado búsquedas en Google relacionadas con métodos para deshacerse del cuerpo de una mujer de 115 libras. Y además también había buscado información sobre cómo desmembrar un cuerpo. Estos nuevos descubrimientos claramente alimentaron mucho más las sospechas hacia Brian. El rompecabezas parecía finalmente empezar a tomar forma, revelando una posible oscuridad oculta tras la fachada de la historia de una familia aparentemente idílica. Gracias a todas estas nuevas pruebas, el día 18 de enero de 2023, Brian Walsh fue nuevamente aprehendido y enfrentó cargos, pero esta vez de asesinato. Por esto, una vez más quedó detenido, con la diferencia de que ahora era sin posibilidad de libertad bajo fianza. Los fiscales sostenían la creencia de que Brian había golpeado a su esposa hasta la muerte, la había desmembrado y luego se había deshecho de su cuerpo. Según ellos, Brian había decidido terminar con la vida de su esposa debido a que quería darle fin a su matrimonio. Por otro lado, también se había descubierto para este momento que, en Washington, días anteriores, Anna se había reunido con una amiga, a quien le confesó que tenía la intención de dejar a su esposo y mudarse junto a sus 3 hijos a la capital, ya que afirmaba que él sería encarcelado debido a un caso penal pendiente, que seguramente era el de las pinturas de Warhol. Los fiscales revelaron que también durante este tiempo Brian había empezado a sospechar de que su esposa tenía una aventura con otro hombre. Por esto había contratado a un investigador privado para que vigilara a Anna en Washington. Además, también se descubrió que Anna tenía un seguro de vida valuado en $2.5 millones, y Brian era su único beneficiario. Con cada revelación, la trama se volvía cada vez más oscura. Los posibles motivos detrás del terrible acto que quizás había cometido Brian comenzaban a surgir, sumiendo a toda la comunidad en un estado de consternación y horror. Durante el mes de mayo del 2023,
Casi transcurridos 5 meses desde la desaparición de su esposa, Brian Walsh compareció ante el Tribunal Superior de Norfolk. Allí proclamó su inocencia ante la acusación de haber asesinado a su esposa Anna. Sin embargo, el asistente del fiscal del distrito solicitó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza hasta el juicio. A pesar de que la policía había descubierto ciertas pruebas físicas, como por ejemplo las manchas de sangre que aún están siendo analizadas, el cuerpo de Anna todavía no fue encontrado. Y quizás para esta altura ustedes se estén preguntando qué sucedió con los 3 hijitos del matrimonio. Ahora en este momento se encuentran bajo custodia del Departamento de Niños y Familias del Estado. Aún resta esperar para conocer el curso que tomará la justicia, si se descubrirán nuevas pruebas y cómo será finalmente el desenlace de este caso. Los interrogantes persisten y solo el tiempo revelará las decisiones que se tomarán y el destino que le espera a Brian. Y sobre todo si podremos saber finalmente qué fue lo que le sucedió a Anna. Bueno chicos, este fue el caso de Anna Walsh, lo que se conoce más o menos hasta ahora del caso de Anna Walsh. Como ustedes podrán ver, es un caso que todavía está en curso, la investigación está en curso y aún se está en espera de un juicio. Por lo tanto, quizás para el momento que ustedes estén viendo este video, quizás haya surgido nueva información importante, porque pasan varios días desde que lo grabo hasta que lo subo, así que cualquier cosa que haya surgido como que sea muy importante, si es que surge nueva información, se las voy a estar dejando en un comentario fijado. Este caso, si bien siento yo que se descubrieron muchas cosas, muchas pruebas contundentes, aún tiene muchísimo de misterio y muchísimo por investigar, porque hay muchas cosas extrañas que sucedieron antes de la desaparición, como por ejemplo, ¿por qué ambos, tanto Brian como Anna, se mudaban tan constantemente de casa todo el tiempo? O sea, vivir en casas diferentes una vez por año siento que es un montón, más teniendo hijos, como que quizás ni siquiera puedes mantenerlos en la misma escuela cada año porque te estás mudando. Es extraño. Además también sumado a todo lo que hizo Anna antes de desaparecer, de empezar a vender sus bienes, sus propiedades. Sí, quizás estaba pensando en... Pienso yo que quizás si es que las sospechas de infidelidad de Brian eran ciertas, quizás ella empezó a vender todo esto para concretar su plan de separarse e irse con sus hijos a vivir definitivamente a Washington. Y por esto quizás Brian descubrió todo esto, sobre todo porque supuestamente había contactado a un investigador privado, descubrió todo esto y terminó decidiendo asesinarla. Sin embargo, como les digo, por más de que esta teoría sea cierta o que sea así, siento que todavía quedan muchas cosas extrañas, la verdad. Que bueno, esperemos que con el tiempo, como les comenté, y también con el transcurso de las investigaciones, se vayan aclarando las cosas. Y bueno, lo más importante es saber qué pasó con Anna y que tenga justicia en caso de que ya no esté con nosotros, que es lo más probable, lamentablemente. Me gustaría mucho leer en los comentarios qué opinan ustedes de todo este caso, qué teoría tienen, qué creen que pudo llegar a pasar, si quizás con la información que les di pudieron haber descubierto o tener alguna, no sé, hipótesis en particular. Las mejores teorías, como suelo hacer con casos que aún no están resueltos, las publico en mi blog siempre. Con mejores teorías me refiero a que sean teorías o cosas que nos lleven a algo, ¿no? Quizás a algo particular que ustedes ya se hayan dado cuenta o que pueda quizás sumar en algún punto. Así que déjenme en los comentarios qué creen ustedes de todo este caso y yo les voy a estar dejando en la pestaña de comunidad como siempre cuándo van a ser publicadas estas teorías, seguramente un par de días después de que publique el video, más o menos una semana después por ahí. Así que espero el caso les haya resultado de interés. Antes de irme... antes de irme les pido perdón si me escucharon rara, pero bueno, estuve enferma por varios días y la voz me quedó medio hecha pelota, sinceramente, casi que no grabo. Pero creo que zafa, estuve tosiendo durante todo el video, no lo van a escuchar porque lo voy a cortar, pero creo que zafaba, así que por eso decidí grabar de todos modos. Así que les pido disculpas si sienten raro. Todos los inviernos me enfermo yo de todos modos, como que siento que cada invierno les digo, chicos, disculpen por mi voz, pero estuve enferma, pero literal, cae el invierno en Argentina y me enfermo de fija. Así que bueno, muchas gracias por verme, espero estén muy bien, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.